Este es un circuito RL, resistivo inductivo, con resistencia y bobina. Lo primero que nos vamos a fijar es que la tensión del generador, aquí entre este punto y este, es la misma que la que tenemos en el receptor. Pues no hay caída de tensión aquí ni aquí. Entonces vamos a tener la tensión Vz, que es idéntica a la de nuestro generador. Y esta tensión Vz, la tensión que cae en la impedancia, es igual a la suma de las tensiones de la resistencia más la inductancia. Vamos a resolver el problema con unos valores. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 240 voltios de tensión del generador, de corriente alterna de 50 hercios. Y de valor resistivo le ponemos 90 ohmios de valor resistivo, y de inductivo vamos a ponerle una reactancia inductiva de 90 milihenrios. Henrios, que es la medida de las autoinducciones. Bueno, ahora que tenemos ya datos exactos del enunciado, vamos a calcular primeramente, como siempre, apartado A, la corriente. La corriente del circuito, corriente que entra, es un circuito serie, como vemos, entra en la resistencia, continúa y pasa por la bobina hasta nuestro generador. Entonces la corriente, como siempre, pues la calculamos por la ley de Ohm, intensidad igual a tensión partido por impedancia, tensión que hay en la impedancia, V sub Z. Vale, lo primero que tenemos que hacer en este problema es calcular la impedancia Z. La impedancia Z, que ahora mismo no es como en los casos de cargas puras, sino que aquí ya tenemos dos. Entonces, cuando tenemos dos, podemos ponerlo de forma compleja, como el valor resistivo más J, el valor reactivo. La reactancia, en este caso, es una reactancia inductiva, la calculamos como omega por L, 2pi frecuencia autoinducción, 314,16 por la inducción, que es 90 mili por 10 a la menos 3, son 28,27 ohmios. Eso lo sustituimos aquí, la resistencia son 90 ohmios, más J, reactancia inductiva, que son 28,27. 28,27 ohmios. Os he dicho muchas veces que la resistencia y la reactancia se miden en ohmios las dos, pero no las podemos mezclar. Es como el agua y el aceite, no las podemos mezclar. Bueno, y dicho eso, pues lo que hacemos es pasar de una forma binómica en la que tenemos nuestra impedancia, que es un número complejo. Estos son números complejos. Lo vamos a pasar a una forma polar. Y la forma polar la calculamos hallando de la impedancia su módulo y el ángulo que forman la resistencia y la reactancia, que es el ángulo phi. La z la calculamos como la raíz cuadrada del valor resistivo al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, o sea, raíz cuadrada de 90 al cuadrado más
28,27 al cuadrado. Operada esta raíz con estos números nos da 94,33 ohmios. Eso sería nuestro valor de la z. Y el ángulo phi se calcula como el arco tangente de la reactancia inductiva partido por la resistencia. Quiero aquí pues hacer un añadido en lo que es el triángulo de impedancias. Esta sería la resistencia, la reactancia sería vertical hacia arriba, aquí la tenemos, reactancia inductiva. Cuando no hay resistencia, pues la reactancia inductiva la dibujamos directamente en el origen. Como tenemos resistencia, pues donde termina la resistencia dibujamos a 90 grados, recordáis que son 90 grados los que tiene la reactancia inductiva pura, pues la dibujamos aquí. Al fin y al cabo, en el circuito, desde aquí hasta aquí es una reactancia pura, inductiva. Y la impedancia, pues sería la que va, es este vector. Este sería la impedancia y este el ángulo phi que estamos intentando calcular. Phi, como veis, este es, la reactancia inductiva es el seno y la resistencia es el coseno de phi, seno entre coseno, la tangente. Por tanto, la tangente del ángulo phi es x sub l partido por r. Si lo metemos aquí, hacemos el arco o calculamos el arco de ángulo que tiene de tangente xl partido por r, nos da el ángulo. Entonces, arco tangente de xl 28,27 partido por 90. Y eso son arco tangente de 0,314. Y en la calculadora me dan 17,44 grados. Ese es el phi. Entonces ya podemos decir directamente que nuestra impedancia z sub phi son 94,33 de ángulo 17,44 grados ohmios. Ya está puesta de forma polar, que es como nos gusta trabajar cuando tenemos un cociente. Entonces la tensión en la impedancia son los 240 voltios de ángulo 0 grados y la Z 94,33 y de ángulo 17,44. Igual módulo entre módulo 240 entre 94,33, que son 2,54 amperios, y de ángulo se restan los ángulos, el del numerador menos el del denominador. 0 menos 17,44 son menos 17,44 grados amperios. Esta es la corriente de nuestro circuito. Un segundo apartado, pues lo podríamos poner como apartado B, esquema vectorial de tensión con intensidad.
Si dibujamos la tensión del generador, aquí lo tenemos, V en la impedancia, y la corriente la vemos aquí que la tenemos como 2,54 con un ángulo negativo hacia abajo de menos 17 grados, casi 20. Podremos dibujarla pues una cosita así. La I aquí. El phi sería este, menos 17,44 grados, el phi entre la intensidad y la tensión de la impedancia. Que bueno, el phi en sí es positivo porque es el del triángulo de impedancias. Este phi es el desfase que hay entre tensión e intensidad, ¿vale? Ese sí es negativo.